Ha arrancado la campaña de la renta 2024 y nosotros queremos saber todos los detalles, los plazos, las novedades que hay este año, también lo que nos podemos desgravar en nuestra comunidad autónoma. Para desentrañar todos los misterios de la renta nos acompaña hoy Iván Pineda, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pilar? Gracias. Muy bien, bueno, pues esta campaña que va a ser bastante larga, si no me equivoco, cuéntanos las fechas, los plazos que tenemos para presentarla. Pues la verdad es que las campañas cada año aumentan, ¿no?, de tiempo, porque antes empezaban a principios de mayo y duraban hasta finales de junio, y poco a poco han ido adelantándola y han ido cogiendo el mes de abril, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal, empezábamos la campaña, puede ser que el día 16 de abril, por ahí, ¿no? Antes empezaba el día 23, años anteriores, y ahora pues hemos empezado el día 3 de abril. Entonces tenemos desde el día 3 de abril hasta el día 1 de julio, que son pues casi 3 meses de campaña tenemos por delante. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se alargan tanto los plazos? ¿Porque hay más gente que tiene que presentarla? ¿Porque a la gente le cuesta más hacerlo? ¿O por qué? Pues yo creo que es porque la agencia tributaria se nutre de muchísimos datos, sobre todo de las empresas, de los bancos, o sea, tiene muchos informadores de datos. Entonces, esas declaraciones que tienen que hacer esos que suministran las informaciones, pues cada vez las procesan más rápido la agencia tributaria. Entonces, al procesarla más rápido puede iniciar la campaña antes. Entonces, la agencia tributaria sabe que hay muchísima gente que tiene que hacer la declaración, no sé si son 22 millones en toda España, entonces tiene que poner un plazo amplio también, porque ten en cuenta que ahora las declaraciones se presentan por internet, y entonces tiene que tener unos servidores adecuados, tiene que tener una infraestructura, tiene que tener una atención al contribuyente, en fin. La verdad que la campaña de la renta es un despliegue de medios muy importante, sí. A mí se me quedó grabado ese eslogan de Hacienda somos todos, que salió ya hace unos años. Y bueno, hablabas de la presentación telemática, pero ¿cuáles son las formas que tenemos de hacer y presentar la declaración? Bueno, claro, la principal forma de presentar la declaración es Renta Web, ¿no? La Renta Web, que ha venido a sustituir pues a aquellos, el programa Padre, el formulario. Yo recuerdo esos formularios que había gente que incluso los rellenaba a boli, que era una cosa absolutamente increíble, rellenar a boli semejantes casillas, y recuerdo a las personas más mayores con esa letra que tienen, patamosca, bueno, era una cosa increíble. Y luego vino pues el programa Padre, que te podías descargar en el ordenador, y ahora pues la principal y única es la presentación mediante Renta Web por internet. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales novedades que hay respecto a las campañas de otros años? A ver, la principal novedad, va a ser la novedad estrella, es la de las mutualidades, ¿no? Hay pensionistas que cotizaron antes del año 79 a mutualidades laborales. Antes de existir con la Seguridad Social había una serie de mutualidades que eran mutualidades laborales, que normalmente estaban en el sector de comercio, en el sector de la banca, en el sector del metal, en la construcción. Había muchísimas mutualidades laborales que los trabajadores cotizaban a dichas mutuas, ¿no? Eso antes del año 1979. Entonces, algún colectivo consiguió una sentencia del Tribunal Supremo que salió publicada en febrero creo que en febrero del año 2023, que conseguía que todos aquellos pensionistas que una parte de su pensión procedía de la aportación a esas mutualidades laborales, ahora pueden desgravar dichas aportaciones, la parte proporcional de la pensión que corresponde a dichas aportaciones, con lo cual tenemos a miles y miles de pensionistas, gente ya mayor, que en su día aportaron a esas mutualidades, que ahora pueden desgravar por esas cantidades, ya te digo, de hace tantísimos años, ¿no? Que son cosas, la verdad es que la actualidad tributaria a veces da unos giros inesperados, ¿no? Entonces ahora se encuentran con esa sorpresa, que además puede ser bastante dinero para ciertos jubilados, esa desgravación que tienen, que este año les va a aparecer en los datos fiscales, le va a aparecer: usted aportó a mutualidades laborales, puede consignar el importe, que eso va a ser para las gestorías, la verdad es que nos va a generar bastante trabajo, pero para los jubilados la verdad que es una
muy buena noticia, ¿no? Que normalmente la campaña de la renta no para todo el mundo le trae buenas noticias. Para estos jubilados les va a traer buenas noticias porque van a poder desgravarse y para muchos de ellos va a ser bastante dinero. Bueno, no trae buenas noticias a todo el mundo, como No. apuntabas, y además nos da un poco de miedo, ¿no? Hacer la declaración de la renta. Hacienda es como un poco el coco de la sociedad. Pues es un coco y además cada vez es más coco. La verdad es que cada vez es más coco. Cada vez llegan más requerimientos, la verdad que cada vez es más fácil meter la pata. Cada vez, cuando tendría que ser al contrario, ¿no? Que la cosa fuese muy sencilla, la verdad que cada vez nos encontramos en las gestorías que viene más gente, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Que los medios técnicos, humanos, la informática, la tecnología, la inteligencia artificial, se habla de todo eso, pero realmente cada vez viene más gente a las gestorías a hacer la declaración de la renta, porque es verdad que meter la pata es muy fácil y es verdad que la agencia tributaria tiene unos medios para que si tú metes la pata, pues enseguida te llega una cartita, ¿no? Esa cartita con el sobre ese negro, ¿no? Que ese da auténtico pavor y que, a ver, cualquier persona, pues puedes hacer ese ejercicio de ver a un cartero por la calle, ¿no? Y tú fíjate la de certificados de Hacienda, que no sabemos si son noticias buenas o son malas, pero la cantidad de certificados de Hacienda que se entregan cada día. Entonces, es verdad que da un poquito de respeto y es verdad que se produce pues ese contraste, ¿no? Decir, oiga, pues con todos estos medios, pues hacer la declaración de la renta tendría que ser muy fácil. Pero es que es muy fácil meter la pata, cada vez es más fácil meter la pata. Y por tanto recibir una penalización, ¿no? Entiendo. Sí, porque cuando tú te equivocas, bueno, ahora se está hablando mucho de el derecho a la equivocación, ¿no? Que tú te puedas equivocar sin que a la agencia tributaria te sancione, pero hoy por hoy recibir una sanción de la agencia tributaria por haberte equivocado, por negligencia, por haberte descuidado, por no saber, pues es una cosa bastante frecuente y las sanciones la verdad que son bastante frecuentes hoy en día. Bueno, vamos a retomar un poco lo básico. ¿Quién tiene que hacer la declaración? Que creo que también hay alguna novedad en ese aspecto. Sí, hay una novedad que es, bueno, un poco no es muy significativa, ¿no? Todos los autónomos tienen la obligación de presentar la declaración de la renta, que antes, según el nivel de ingresos, podían escaparse a la obligación de presentarla, pero ahora, no por un tema fiscal, sino porque nos han cambiado también la legislación sobre autónomos, que la Seguridad Social quiere saber cuánto gana cada uno de los autónomos, entonces obligan a todos los autónomos a presentar la declaración de la renta, pero para el resto de los obligados tributarios los límites siguen siendo los mismos. La obligación es de presentar la declaración de la renta cuando supera los 22.000 euros, cuando tienes más de un pagador. Todas esas reglas continúan siendo las mismas que hemos vivido en los últimos años, porque realmente este es un año de transición, no ha habido una gran reforma, el gobierno no está para grandes reformas fiscales, ¿no? Ya sabemos cómo está ahora mismo el patio en el Congreso de los Diputados, y ahora mismo no ha habido grandes reformas. Algunas novedades, siempre hay novedades, ¿no? Pues arrastramos, pues por ejemplo, una novedad que la hemos aplicado ya mucho el año pasado y este año la seguiremos aplicando, que es el tema de la eficiencia energética, ¿no? Pues personas que se cambian las ventanas, personas que cambian la caldera, los paneles solares, eso está generando además mucho interés y realmente supone un ahorro importante en la declaración de la renta. Eso sí que hay que consultarlo porque es uno de esos ahorros que merece la pena estudiarlo. ¿Qué otras cosas nos podemos desgravar en Aragón? En Aragón tenemos muchas deducciones autonómicas, muchísimas, más que nada por número, no por importancia, sino por número, tenemos muchas. Este año, por ejemplo, se le ha bajado la renta a las personas que cobran menos de 60.000 euros. Es decir, la recaudación del IRPF, la mitad va para las comunidades autónomas, la otra mitad va para el Estado y las comunidades autónomas pueden regular su parte, la tarifa que le corresponde a ellos. Entonces este año nos vamos a encontrar que las personas que ganan menos de 60.000 euros van a tributar un poquito menos, y las que ganan más de 60.000 euros van a tributar un poquito más, ¿vale? Esa es una novedad importante, aunque tampoco la vamos a notar excesivamente en los bolsillos. Y luego, por otra parte, tenemos deducciones autonómicas, pues como por ejemplo en Aragón, pues una de las más utilizadas es la de mayores de 75 años, que tienes una deducción de 70 euros. Tienes, por ejemplo, también por vivir en núcleos rurales, tienes por el tercer hijo y sucesivos. Otra que es muy utilizada y
y que esa hay que saberla también por cuidado de personas dependientes. Si tienes un padre, una madre, puedes tener derecho que la cuidas, puedes tener derecho a esta deducción. Tienes también la de las guarderías, tienes la de los libros de texto, tienes muchas deducciones que además es importante saber también que no te vienen en los datos fiscales, con lo cual tienes que conocerlas. Cuando vayas a hacer la declaración de la renta, tienes que saber las deducciones autonómicas, que como ya he dicho son muchas. No son muy importantes, pero bueno, oye, pues si son 70 euros, por ejemplo, a los mayores de 75 años, pues 70 euros que pagas de menos. Entonces, hay que conocerlas. No, claro, aquí cada euro cuenta Sí. y además, bueno, lo que mencionabas, ¿no? De cuando nos enfrentamos nosotros mismos a hacer la declaración, claro, tenemos una parte, una información, esos datos fiscales, pero hay otra información que tenemos que saber nosotros, que la podemos incluir y que hay que saberlo. Hay que saberla porque normalmente de estas deducciones no te dan excesivas pistas, entonces tienes que conocerlas. Y ya te digo, es que son unas cuantas. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que como cada vez es más complicado, nosotros sí que detectamos en las gestorías pues que nos vienen personas con la cartita esa que hemos hablado antes, con la negra, ¿no? La que da tanto miedo, y porque resulta pues que en vez de poner en la casilla 327 lo que correspondía a la 327 lo ponen en la 404, ¿no? O por errores de conceptos, las personas que tienen anualidades por alimentos, personas divorciadas, que no lo ponen en el sitio correcto. O sea, de eso nos encontramos mucho. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la declaración. Y también, como decíamos, saber lo que tenemos que incluir, porque si nosotros nos equivocamos, Hacienda nos penaliza, pero si no le incluimos algo, no nos lo va a devolver después. No, o sea, eso además, sí, por equivocarte te pueden sancionar, pero nadie te va a decir, oye, no has metido, no te va a llegar la cartita esa, no te va a llegar diciendo, oiga, le damos a usted 125 euros que le correspondía de algo que usted no ha puesto y tenía derecho. Eso no te va a pasar. Claro. Eso no te va a pasar. He leído que, no sé si en Aragón, pero en otras comunidades el gimnasio te puedes desgravar también. Sí, parece ser que va a ser es desgravable en otras comunidades autónomas. Aquí, como cada comunidad autónoma puede legislar, pues a cada una se le ocurre, pues tiene pues una ocurrencia. A mí, bueno, me parece muy buena idea. O, por ejemplo, también había por ir al cine. En Aragón va a haber una a partir del año 2024, que este año no va a ser de aplicación, pero en el año 2024 sí. Las actividades extraescolares de los hijos. Eso va a deducir a partir del año que viene, ¿no? Son, pues bueno, pequeñas deducciones que, bueno, pues igual interesa conocer también. Claro. Ahora que menciona los hijos, lo ha dicho un poco antes por encima, las familias con niños, sobre todo, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración? A ver, las familias con niños lo que tienen que tener, sobre todo cuando en caso de divorcio, nos da muchísimos problemas ese tema, porque las personas que tienen hijos y están divorciadas pueden hacer la declaración conjunta con ellos, pueden hacerla y entonces tienen que ponerse de acuerdo los cónyuges sobre quién hace porque solo puede hacer uno de ellos. Claro. Entonces eso nos genera bastantes problemas. Luego también, pues lo que también he comentado antes, tienes una deducción autonómica por tercer hijo y sucesivos de 500 euros, que no está nada mal. Si tienes un hijo discapacitado, también tienes una deducción por hijo discapacitado. Pero para nosotros, realmente en las gestorías, el mayor problema que tenemos es ese, en los hijos de padres divorciados, o que sean pareja de hecho también, quién puede meter, si se puede meter la deducción conjunta o no, a quién se le imputa, si es mejor meter, porque tú puedes elegir, el padre que paga la pensión puede elegir entre meter a los hijos o incluir la pensión, y hay que hacer ahí un cálculo. Y bueno, luego en cuanto a gastos relacionados con los hijos, guarderías, libros de texto. Las guarderías es una deducción que además te viene en los datos fiscales, te viene deducción y incluso te viene el importe que tú has pagado a esa guardería. Eso viene desde hace un par de años o 3, porque las guarderías están obligadas, lo que hablábamos al principio, que decíamos, los informadores de Hacienda, cada vez la Hacienda esa información la recolecta antes, la puede exprimir, y entonces entre esas declaraciones está la de las guarderías. La guardería le reporta a la agencia tributaria qué importe has pagado por cada uno de tus hijos, y eso es una desgravación bastante importante, y además está aumentada por la desgravación en Aragón, que en Aragón tenemos otra que es de lo mismo, de la guardería, de 250 euros, que esa también hay que conocerla. O sea, además de la estatal, tenemos una autonómica. Y luego está la que has comentado tú, de los libros de texto,
pero para esa deducción de los libros de texto, esa sí que es menos utilizada porque tu base imponible tiene que ser muy baja, y cuando es muy baja normalmente no te toca mucho a pagar. Entonces mucha de esa gente que tiene derecho a esa deducción, realmente como no le toca nada a pagar, pues no puede aprovecharse de ella, y los que ganan más, pues por ganar más, pues tampoco. Entonces esta está, o sea, es muy popular, pero realmente económicamente tiene muy poca importancia. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información. Iván Pineda, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Muchas gracias por habernos aclarado estas cuestiones que a veces nos da un poquito de miedo enfrentarnos a ellas, pero no nos queda otra. No nos queda otra. Gracias. Muchas gracias a ti, Pilar.